Hola, soy el doctor Romeo Castillo Valenzuela, ginecobstetra, especialista en medicina perinatal y residente de medicina materno-fetal. El día de hoy vamos a evaluar el tema de evaluación del embarazo gemelar de primer trimestre. Los embarazos gemelares se han incrementado principalmente a partir de la utilización de técnicas de reproducción asistida, aumento de la edad materna en su primera natalidad y la tasa de gestaciones múltiples concebidas espontáneamente. Se habla de que 1 por cada 100 nacidos vivos se encontraba, y actualmente se habla de 1 por 70 nacidos vivos. Hay un aumento de la tasa de embarazos gemelares de aproximadamente el 40%. Es sumamente importante estar claro de que la ecografía es el método más útil para el diagnóstico del embarazo múltiple y principalmente para determinar su amnionicidad y corionicidad. Se debe de realizar esta ecografía principalmente en el primer trimestre. La corionicidad habla del número de placentas y la cigosidad, el número de cigotos. En este caso, pueden ser dicigotos o monocigotos. En los dicigotos, que son aproximadamente el 70%, siempre van a ser bicoriales biamnióticos. En el caso del monocigoto, que son el 30%, pueden ser bicoriales biamnióticos, monocoriales monoamnióticos, y evidentemente hay signos ecográficos del embarazo gemelar en el primer trimestre que se deben de determinar para poder determinar su amnionicidad y la corionicidad. En este caso, el signo de lambda en los embarazos gemelares bicoriales biamnióticos y el signo de T en los monocoriales. En este caso hablamos de embarazo de alto orden fetal cuando hay 3 o más fetos en los cuales podemos identificar una separación. En este videoclip en donde hay una separación bastante amplia, que es el signo de lambda, y hay una separación sumamente fina, que es el signo de la T, en donde en este caso observamos un feto que tiene su propia placenta y hay 2 fetos que están compartiendo su placenta. La ecografía menor de 14 semanas es importante porque se visualizan las imágenes del corion envolvente que separan los 2 embriones con su propia vesícula vitelina en el caso de las gestaciones dicigotos. En las gestaciones monocoriales diamnióticas, en este caso se visualizan 2 sacos amnióticos con una membrana fina y espacios intracelómicos únicos con 2 embriones con vesícula vitelina en cada saco. Es importante que este diagnóstico se realice lo más pronto posible y que se complete en la evaluación del primer trimestre. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación ecográfica antes de las 14 semanas? Evidentemente, la localización del embarazo para descartar la presencia de embarazos ectópicos, la viabilidad del embarazo en cuanto a la posibilidad de determinar la frecuencia cardíaca fetal de ambos fetos, el número de embriones o fetos viables, considerar la corionicidad y amnionicidad por los signos anteriormente descritos, el cálculo de la edad gestacional que se confirma en la evaluación del cribado entre las 11 y las 14 semanas de gestación, que es la edad gestacional óptima y adecuada para el cálculo del resto de la gestación. Es importante que en el ultrasonido del primer trimestre, en su diagnóstico y manejo como tal, se determine el número de fetos entre las 11 y las 13 semanas de gestación, en donde se confirma que si hay ambos fetos vivos o es uno, evidentemente el protocolo será de embarazo único. Cuando es múltiple, en este caso, la comparación de la presencia de placentas o una sola placenta, evidentemente realizar lo que es la división entre monocoriales y dicoriales, realizar su tamizaje cromosómico y continuar con su vigilancia estricta de acuerdo a la clasificación de monocorial o bicorial o embarazo múltiple que se realice. En este caso, el ultrasonido de las 10 a 14 semanas de gestación
se determina la fecha con la determinación del CRL, la ubicación del embarazo y la corionicidad en este caso. Determinación de la edad gestacional por ultrasonido del primer trimestre. Es importante que se tome en consideración que la recomendación más importante en este periodo, antes de las 14 semanas de gestación, es la determinación de la longitud cráneo-cola para determinar la edad gestacional más óptima. También se puede utilizar el DBP y la circunferencia cefálica posteriormente a los 84 milímetros y esto es un punto de buena práctica. Cuando hay una discordancia mayor del 10%, hay que tomar en consideración mayor del 10% del CRL. Esto puede tener ciertas condiciones que pueden asociarse a un incremento del riesgo de resultados perinatales adversos, tanto en las gestaciones monocoriales como dicoriales. Esa diferencia obligatoriamente se puede presentar entre el 3 al 5% de los embarazos múltiples y sobre todo es mucho mayor el riesgo de pérdida gestacional cuando esto es mayor del 15%. Está asociado a la muerte fetal, pérdidas gestacionales en un 20% y la restricción del crecimiento fetal selectivo. El seguimiento de la discordancia que tiene desde el CRL mayor del 10% entre las 11 y las 13 semanas, hay necesidad de realizar cierta ecografía morfológica precoz entre las 14 y las 16 semanas de gestación, principalmente al feto de menor tamaño, y la ecocardiografía precoz en el caso también de las 14 a 16 semanas de gestación al feto menor. Dentro de la evaluación que se realiza como cribado de aneuploidías entre las 11 y las 14 semanas de gestación, la ecografía se realiza principalmente en aquellos fetos entre las 11 semanas y las 13 semanas y 6 días, con un CRL entre 45 y 84 milímetros de preferencia y mayor de 12 semanas como preferencia para la evaluación de las características fetales, ya sean cardíacas, el cierre de la pared abdominal completa, asociados en este caso. Las gestaciones dicoriales, el cribado combinado, permite una estimación del riesgo de trisomía 13, 18 y 21 para cada feto en función de su translucencia nucal, asociando que son dicigotos. En el caso de los monocigotos, debido a que el riesgo de aneuploidía es el mismo para ambos fetos, por ser monocigotos, el cribado combinado permite la estimación del riesgo único gestacional para trisomía 21, trisomía 13 y 18, que se calculan principalmente tomando en consideración lo que es la translucencia nucal. Dentro de la evaluación del primer trimestre del embarazo, igualmente se pueden determinar ciertas características específicas de lo que es el embrión y el feto en este caso, ya a las 11 semanas y 13 semanas y 6 días, en donde se puede evaluar las características de la cabeza, identificando la línea media, las características de los plexos coroideos, la identificación del hueso nasal y la integridad de los huesos del cráneo. En el caso del cuello, pues igualmente que no hayan alteraciones o masas directamente a nivel del cuello. La cara, igualmente la determinación de ambas áreas oculares, el triángulo nasal, el hueso nasal como tal, el área de la boca e igualmente el maxilar superior, buscando el gap maxilar superior y en el caso de la mandíbula también. La columna, igualmente la integridad de lo que es los huesos de la columna se puede identificar en algunos casos, principalmente después de las 12 semanas de gestación, la presencia de algunas disrupciones en la columna vertebral, alteraciones en la piel, directamente en donde se pueden determinar la presencia de mielomeningoceles. En el tórax igualmente la presencia de los pulmones, la presencia de un corazón con 4 cámaras intratorácico, que evidentemente es una de las patologías que también se puede determinar la ectopia cordis en el primer trimestre del embarazo. A nivel del abdomen, la integridad de la pared abdominal, por eso se requiere que principalmente se realice la evaluación del primer trimestre después de las 12 semanas de gestación, porque ya podemos observar un cierre
completo de la pared abdominal, e igualmente la presencia de la cámara gástrica, e igualmente también se pueden valorar las siluetas renales con sus pelvis renales y la identificación de la vejiga con sus dos arterias umbilicales, que es importante la evaluación también de la inserción del cordón umbilical. A nivel de miembros superiores, superiores e inferiores, la presencia de estos miembros, la movilidad de estos miembros, la presencia de los tres segmentos, y es importante que se pueda evaluar de manera completa. En la evaluación del primer trimestre también se ha incluido pues, la evaluación, en el caso del embarazo gemelar, la presencia de la determinación de la longitud cervical, en donde se habla que hay tablas específicas para el embarazo gemelar como tal, en donde se puede identificar el factor de riesgo de parto pretérmino para este. Claramente, los embarazos gemelares tienen un mayor riesgo de parto pretérmino, e igualmente se incrementa sustancialmente con un cuello corto. La guía, esta es una guía práctica de asistencia práctica para la determinación de trastornos hipertensivos también, y habla de que el cribado de la preeclampsia en el primer trimestre es sumamente importante, porque al demostrar la presencia de un riesgo incrementado en el caso de los embarazos gemelares para el uso de aspirina, se puede comenzar el uso de aspirina principalmente antes de la semana 16. Esto disminuyendo principalmente lo que es la preeclampsia temprana. El cribado de preeclampsia en embarazo gemelar, la incidencia de la preeclampsia es 3 a 4 veces superior a la gestación única, y está descrito pues la utilización de lo que es la aspirina, y es importante esta evaluación de las arterias uterinas. Otra de las situaciones importantes que se puede realizar en el primer trimestre es la utilidad del 3D y el 4D en el embarazo temprano, principalmente para determinar pues, la presencia de las separaciones amnióticas. En este video se puede observar una separación completa de lo que es cada feto con su placenta, y evidentemente la movilidad y la viabilidad de estos embriones. El seguimiento de acuerdo a las evaluaciones, esta guía, esta clase está basada principalmente en las recomendaciones de la ISUOC y las recomendaciones del Clínic de Barcelona, en donde habla de que la gestación dicorial se puede realizar la evaluación entre las 11 y las 14 semanas de gestación, y posteriormente realizar una evaluación entre las 16 y 18 semanas, en donde se determina la longitud cervical, biometría fetal como tal, y posteriormente se pasa al estructural entre las 20 y las 22 semanas de gestación, en donde se hace una valoración anatómica, se vuelve a valorar la longitud cervical, y posteriormente se puede realizar una evaluación en los dicoriales cada 4 semanas de gestación, hasta con meta de finalización entre las 37 y 38 semanas de gestación, de acuerdo a las condiciones fetales y maternas. La gestación monocorial evidentemente tiene una mayor posibilidad de complicaciones, principalmente la síndrome de transfusión feto-feto, la anemia policitemia, la restricción selectiva como tal, y este requiere una evaluación mucho más precisa y consecutiva, en donde se hace la evaluación de las 11 a 14 semanas, en donde se hace la evaluación de la datación de la edad gestacional, corionicidad, marcadores de aneuploidías y la anatomía precoz, y en este caso a las 16 semanas de gestación se vuelve a valorar la longitud cervical, la biometría fetal, líquido amniótico, evidenciar pues las características del líquido amniótico, y el Doppler fetal, en este caso principalmente las arterias uterinas. Cuando ya se llega a las 16 semanas de gestación, se tiene que realizar en el resto del embarazo una evaluación, principalmente para el diagnóstico precoz de estas patologías que pueden complicar el embarazo como tal, y a partir de las 16 semanas de gestación se está realizando cada 2 semanas la evaluación con meta de finalización entre las 36 y las 37 semanas de gestación, en donde cada evaluación se realiza la longitud cervical, la biometría fetal, la valoración anatómica como tal, la presencia de la cantidad de líquido amniótico en cada una de las bolsas, y la presencia de vejiga, cámara gástrica y el Doppler fetal para identificar
algunas alteraciones, principalmente en este caso, alteraciones en el caso de complicarse como una restricción del crecimiento fetal selectivo, que son características específicas en la arteria umbilical, y en el caso de la anemia policitemia, pues alteraciones directamente encontradas en el pico sistólico de la arteria cerebral media. Eso sería por el momento la evaluación del primer trimestre. Es claramente importante realizar la evaluación precoz de un embarazo gemelar y la importancia del diagnóstico precoz de cada una de las patologías que se pueden presentar de acuerdo al tipo de embarazo monocorial o bicorial, y en este caso es importante estar bien pendiente de la evolución de estos embarazos. Muchas gracias.